Hola, bienvenidos a Punto Semántico en su versión de cosas intelectuales. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, controvertido, pero lo vamos a basar en la ciencia sin llegar a discusiones más profundas. Ya habrá tiempo de llevarlo a otro tipo de discusiones, sobre todo pues si realmente este proyecto va importando o interesando en la web. De forma general, hace algunos días publicamos sobre el hombre más guapo del mundo según la ciencia en este 2023. Podemos estar de acuerdo o no con respecto a ciertas situaciones de belleza, sociales, culturales, aprendidos. Claramente lo que nos gusta es algo aprendido, algo construido, o por lo menos eso dice la teoría constructivista, que es más perteneciente a nuestro mundo contemporáneo en la academia. Sin embargo, el proceso estético también tiene un componente filosófico. La estética nos da esa reflexión, nos proporciona esa reflexión. Gracias a la estética también podemos entender el arte. Y no podemos negar sentirnos atraídos por una u otra persona, y no lo digo yo, lo dice la ciencia como tal. Y cuando digo la ciencia, a todos les va a resultar muy bonito esto que estoy diciendo. Pero también hablamos de que el ser humano se puede controlar. El ser humano puede controlar sus impulsos, puede controlar realmente lo que quiere o lo que le gusta o lo que no le gusta, y es una cuestión de hábitos, pero también de apreciación y empatía sobre la belleza que podemos encontrar en todos lados. Para eso también nos sirve la literatura, nos sirve para apreciar hasta los feos más feos, entre comillas, ¿no? Entrecomillando esta noción de fealdad. Y por ende, el tema de hoy pues van a ser las mujeres más guapas del mundo en 2022 según la ciencia. Recordemos que la ciencia puede determinar algo según la simetría y según lo que al ser humano en común le llama la atención. Las mujeres guapas o no guapas pueden ser sumamente atractivas, y eso va a depender de las características personales. Entonces, aclarando esto, también vamos a ir aclarando un poquito más con respecto a lo que nos dice la ciencia. Pero bueno, primero, los resultados según la ciencia es que algunas de las mujeres más guapas, en su porcentaje y según esta lista de parámetros definidos, que muchas veces las definiciones científicas o los parámetros o los constructos e indicadores los construimos los seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de una persona atractiva. Quizás a muchos no se nos hagan una persona atractiva, o podemos decir, sí, creo que es bastante simétrica, creo que es bastante bella, pero también los gustos ya personales van a tener que ver con diferentes tipos de componentes, vaya, personales, de ti, ¿no? De lo que tú quieras ver como bello o bella. Y bueno, entendemos que hay personas demisexuales, es decir, que no siempre se sienten atraídas o que no se sienten atraídas justamente por el género o por el sexo o por X o Y, sino por otro tipo de características. Algunos van a decir que sí, que claro, no les atrae la sexualidad, pero es parte de el ser humano en cuanto a su evolución básica. Bien, hablamos de evolución básica, no de las evoluciones complejas y construidas. Bueno, vamos al punto. Para acá, Jodie Comer tiene un 94.52% de belleza. Vemos los ojos, vemos que en este caso es blanca, podemos criticar que es blanca, pero cuando hablamos del hombre más bello, pues era de tez morena o oscura, de una piel oscura. En este caso, digamos que tiende a ser blanca, que lo blanco es lo que está a nuestro alrededor de la pantalla, no precisamente ella, ¿no? Pero bueno, un color rosadito, un color, digamos, amarillito en el cabello, rosado, que el rosado siempre va a llamar la atención, o el rosa, pues, no está rosado. El rosa va a llamar la atención precisamente porque es un índice o indicador de calidad de vida, de estar en una etapa de juventud. Y normalmente a nosotros los animales, nos indica que esa persona está en una etapa reproductiva adecuada. Por eso es que el rubor también se ha vuelto como una técnica para estos, digamos, rituales de apareamiento, ¿no? Y hablamos rituales de apareamiento tanto como ir al cine, como hablar con alguien, como etcétera.
Entonces, para eso, pues utilizamos ciertos colores, ¿no? Eh, al igual, los labios tiene mucho que ver con si está saludable o no la persona. Y ojo, lo podemos reconocer tanto mujeres como hombres. No solo los hombres reconocen que una mujer está lista para parirse, no es exclusivo de los machos, ¿no? De los hombres, pues. Luego aquí a veces hablo como animales, pero pues es que somos animales. Zendaya tiene un 94,37% de esta belleza. Ya conocen a Zendaya. Bella Hadid, 94,35%. Los rasgos, si se dan cuenta, en realidad son muy, muy similares de las tres. Una nariz alargada, pero pequeña. Labios en realidad delgados, lo suficientemente gruesos, lo suficientemente alargados también. Y en cierta medida no son tan pequeños ni tan grandes. La mirada o las cejas tienden a ser hacia abajo, tirando hacia abajo, como estando enojadas, como algo por el estilo. O haciendo unas muecas de enojo. O sea, no me refiero que igual vamos otra vez a referirnos a la mujer como este ser enojado eternamente con la vida porque no se puede aparear, ¿no? Entonces está Beyoncé acá, tenemos mismas características. Tenemos Ariana Grande, 91,81%. Son características muy similares, una mandíbula bastante fina, una nariz bastante proporcionalmente alargada, pequeña, ojos almendrados, ojos medianos, no tan grandes. Los labios, los labios muy bien definidos, las orejas pequeñas. Taylor Swift, aquí ya le presioné su Instagram, no queremos hacer el Instagram. Bueno, de Taylor Swift tiene un 91,64% de esta belleza. De hecho, justamente cae en los parámetros clásicos de esa belleza estadounidense, de Estados Unidos de América. En los labios rojos, bueno, sabe ella explotar este lado de la belleza americana. Es muy interesante porque cumple esos clichés y es de lo que ella misma se queja sobre los clichés de la belleza americana en mujeres, ¿no? O de esta madre abnegada, pero bella, pero recatada, pero etcétera, etcétera. Y el rojo siempre es un color para deslindarse de ser recatada. Y eso también tiene que ver con Inglaterra y la reina y el uso de labial en las mujeres. Bueno, acá también tenemos a Jordan Dunn con un 91,39% en su rostro. Tiene casi las mismas características, un poquito más acentuado. Ella tiene un rostro un poquito más ovalado. Kim Kardashian, que bueno, también las cirugías estéticas ayudan a llegar a esta estética que queremos perseguir, ¿no? Sobre un estándar de simetría. Y a veces estas características las vamos persiguiendo porque realmente nos gusta la simetría que pareciera ya parte natural de nosotros, como decir pues que la pregunta sobre la filosofía estética, si nosotros estéticamente nos vemos en la voluntad de ir hacia allá, hacia la estética de forma natural y que por ende existe, ¿no? Porque no hay nada que exista que nosotros no nos podamos imaginar. Bueno, aquí está Deepika Padukone, no sé pronunciarlo, no sé, 91,22%. Son características otra vez, rostros bastante finos, alargados. Es otro digamos, también otro perfil. Aquí tenemos a Hoyeon Young con 89,63%, espero haberlo pronunciado bien. Y ellas serían las mujeres con una buena proporción, hasta diríamos proporción áurea, o algo por el estilo. Pero digo, esa es la forma de ver la estética y la belleza. Lo que se ha perdido en la actualidad es justamente cuestionar los propósitos estéticos y de belleza sobre las cuestiones éticas y de valores. O sea, de la ética emergen los valores. Entonces, a veces confundimos el cómo se ejercen los valores de una persona con los presupuestos estéticos. Pero más allá de eso, también podemos hablar que si hablamos de la cosificación de la mujer, que es un tema bastante complejo y que no ahondaré mucho, pero sí podemos decir que, bueno, yo no estoy a favor de la cosificación, por ejemplo, de la mujer. ¿Qué quiere decir cosificación? Bueno, que se le designe como un ser al cual
siempre está tratando de entrar en ciertos estándares por una cultura que lo va construyendo, ¿no? Que les exige en cierta medida irse construyendo a través de los ojos de la sociedad y no de sí misma, sin preguntarse al ser por el ser de ser mujer. Estamos hablando de ya no preguntarnos al ser del ser humano desde del punto de vista de la materia de un hombre, sino a la reflexión desde la materia de la mujer en cuanto a su composición del cuerpo, y preguntarse sobre qué es ser mujer desde mi cuerpo de mujer, ¿no? Entonces, estas preguntas sobre si hay que cosificar o no a la mujer, bueno, para mí no hay que cosificarla, no es ni una pregunta que se tiene que hacer. No es algo que debamos hacer. Sin embargo, solemos ya como sociedad hacer ciertos rituales, tener cierto tipo de reunión o expresión social que nos llevan a este tipo de certámenes como Miss Universo. Miss Universo es digamos, un espacio en donde también como mujeres no solo expresan la belleza física, sino que se evalúan otros parámetros, otros constructos sociales que poco a poco también han tratado de cambiarlo dentro de estos tipos de certámenes. No voy a profundizar en eso. Son entretenidos, son certámenes entretenidos. Es interesante lo que proponen sobre el desarrollo de la mujer per se. Sería interesante darle la vuelta sobre qué es ser mujer dentro de todas las características, tanto físicas como intelectuales, intelectivas, culturales y demás, históricas. Pero pues se vuelve interesante también el pensar en que esto de alguna manera sigue promoviendo la cosificación de la mujer, tanto como del hombre, que es alcanzar ciertos parámetros al punto en que nadie se siente suficiente para poder alcanzarlos, causando muchos problemas de depresión en todas las personas. Bueno, no todas, pero digamos que es complejo, es un tema complejo. Los límites pueden ser muy fáciles de señalarlo si los pensamos de una perspectiva ética, pero el querer accionar esas limitaciones, digamos, aquí se corta Miss Universo, el decir ya no lo vamos a hacer ahora porque no es correcto, pues es un poco complicado llegar hasta allá, ¿no? Porque la sociedad avanza a pasos muy lentos y, por ejemplo, la inteligencia artificial va a pasos agigantados, ¿no? Entonces, las discusiones sociales son lentas, para empezar. Y los beneficios que tiene la ganadora de Miss Universo 2023, por ejemplo, van desde viajes gratis y entrada libre a los mejores eventos, porque técnicamente funge como una estatuilla que pueden llevar a cualquier lado para promocionarla como alguien bella, y en esa belleza involucra a alguien inteligente, a alguien preparada, a alguien que puede mantener una conversación, alguien con el que te puedes divertir. Digo, ahí es donde yo pues podría cuestionar la participación de la mujer en este tipo de eventos. Y también se le otorga un lujoso apartamento en la Gran Manzana en Nueva York, con todos los gastos pagados y personas a cargo de su alimentación y aseo del sitio. Este apartamento también tiene acceso a la candidata del país americano, por eso en su momento podría vivir ahí la Miss Universo y Miss Estados Unidos. Un equipo de expertos a su lado, como maquilladores, fotógrafos, estilistas profesionales, médicos, nutricionistas, dentistas, entre otros, porque tiene que mantenerse bella así como está por un año o mejor, ¿no? Además, se lleva esta cantidad de dinero, que son $1,175,382,500 pesitos, que son $250,000, los cuales son el salario anual que se le otorga a la ganadora por concepto de obligaciones y responsabilidades adquiridas al coronarse. Entonces, por otra parte, pues sí, me preparo y todo, quiero ser bella, etc. Es cosificación, pero al mismo tiempo es ganar un certamen con mucho dinero. No sé, digo, ahí la mujer más bella o todas estas mujeres que participan en esta actividad son bastante astutas. Vamos para acá. ¿Cuántas mexicanas han ganado el certamen de Miss Universo? Pues el breve recuento de las mexicanas más hermosas que a lo largo de los años se han coronado como las más hermosas del mundo, ¿no? Este artículo es del informador.mx, publicado el 14 de enero del presente año, 2023, y donde Miss Universo finalmente se celebra en este primer mes.
y digamos algunas de las mexicanas más laureadas sobre la belleza y que luego se han convertido en, obviamente, personas de la vida pública es Lupita Jones, Ximena Navarrete, acá está Ximena Navarrete, Andrea Mesa y ya, ¿no? La última mexicana en hacerse esto con esta codiciosa presea, Andrea Mesa, conquistó el mundo con su belleza en el certamen Miss Universo 2020 y bueno, podríamos hacer una... No sería lo correcto, pero podremos hacer algún tipo de acercamiento a partir de la inteligencia artificial para poder ver este tipo de belleza. Ojo, cuando nosotros analizamos la belleza, la estética, la simetría, etcétera, las semejanzas, las semejanzas o diferencias, son procesos también naturales de la psique humana y eso también se ve en la taxonomía de Bloom sobre los conceptos y las formas de pensamiento en que evoluciona pues nuestra propia forma de pensar. Entonces es común, es natural en cierta medida que comparemos, que si es ético, que si es moral, pues son cosas distintas, o que lo externemos de esa manera. Sin embargo, pues claro que podemos comparar y claro que podemos investigar acerca de estos temas siempre y cuando los tratemos con respeto y siempre tratando de dejar este punto de estoy investigando, estoy tratando de verlo con objetividad, el por qué la sociedad se comporta como se comporta, más allá de si es bueno, si es malo, si es negativo, si es positivo, si lo tienen que llevar a la cárcel o no. No, simplemente se analizan los comportamientos de las sociedades, de la sociedad, sobre los prejuicios, sobre ciertas características de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, se puede investigar de todo de esta manera. Para Miss Universo 2023, pues acá otro artículo que nos habla de cuánto dinero les van a dar, son $250,000, su lugarcito en Nueva York y ser tratada con todas sus necesidades básicas de nutrición, médicas y todo lo que necesite para poder vivir a gustito después de haber trabajado tantos años para llegar hasta ahí, porque estas mujeres trabajan años para poder colocarse en este tipo de eventos. Pero más allá de esto que les acabo de leer, ¿qué nos dicen las investigaciones? ¿Qué han investigado con respecto a la belleza, a la mujer, con respecto a estas opiniones encontradas? Bueno, aquí la verdad es que tengo algunos artículos muy interesantes. Alejandra del Rocío Bello Urrego en 2022, el año pasado, publicó en una revista llamada Revista Estudios Feministas, no se alboroten, Cuerpos Femeninos, Poder y Cultura en el Pacífico Colombiano. Es específicamente un estudio en el Pacífico colombiano sobre cómo considera el poder y la cultura en los cuerpos femeninos. Bien. En resumen, este análisis presenta una relación entre los sentidos asignados a los cuerpos femeninos de las mujeres negras y rurales de ladrilleros, Buenaventura, Pacífico colombiano, en su lugar, con los contextos en los que estos han resultado desafiantes para el poder, ¿no? La metodología utilizada fue la historia de vida y la Biographic Narrative Interpretative Method, es decir, la biografía narrativa interpretativa, ¿no? Las narrativas de vida se desarrollan en el periodo de la segunda mitad del siglo XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI. Se encontró que la historia reciente en el territorio de ladrilleros ha estado marcada por la llegada de diferentes grupos ajenos a las comunidades negras que al pugnar por un lugar han impulsado rupturas en sus dinámicas culturales. Este proceso ha implicado significar los cuerpos femeninos de maneras acordes a los intereses de los grupos dominantes. Las mujeres negras han pugnado por esto, implementando estrategias en las que el cuidado emerge como la clave de la resignificación de sí. Bueno, digamos, en resumen o en síntesis o en reinterpretación hermenéutica de lo que quiso decir este resumen, de lo que dice este resumen, no de lo que quiso decir, es que hay una historia que se repite, que es muy interesante, de cómo las mujeres de ciertos lugares también son, digamos, delimitadas, partidas a la mitad, hechas a un lado sobre otros grupos de mujeres, y que tiene que ver también por las características étnicas o de piel, etcétera. En este sentido, lo que nosotros debemos revisar es, sí, hay un proceso de resignificación, hay un proceso de estigmatización a los cuerpos femeninos, y dentro de los
Kraushaut es una socióloga, me parece, antropóloga y socióloga, que habla sobre el círculo de los privilegios. Hay mujeres blancas, hay hombres blancos. Un hombre blanco siempre va a estar por encima de una mujer blanca, ¿no? En cuestión de, ahí sí podemos decir de género, por otras cuestiones de poder que luego se pueden analizar, según esta autora. La mujer blanca está por encima de una mujer negra, afroamericana o con ascendencia afroamericana, debido a cómo es vista tras la construcción cultural de las demás, ¿no? de la sociedad en general. En este sentido, es así como hay mujeres que sí, sin darse cuenta o dándose cuenta, vulneran el respeto, las responsabilidades, vulneran a las personas, a los cuerpos de otras mujeres. En conclusiones, digo, es un artículo muy bueno, recuerden que siempre les dejo el link o los links de todo lo que reviso. Los cuerpos femeninos de las mujeres negras y rurales de ladrilleros han tenido 3 significados importantes en los últimos 60 años. El primero es de algo legítimo de violencias. Esto se manifiesta en la tolerancia a las violencias ejercidas para delimitar lo que es una mujer negra puede hacer en el territorio de ladrilleros. El segundo significado asociado es el respeto de sí. La mujer es quien tiene la obligación de respetarse a sí misma, ¿no? Entrecomillado, a través y asociado a la importancia dada a la independencia económica, entendida como la condición que posibilita la garantía de ese respeto. El tercer significado es el del cuerpo que aguanta, significado especialmente ligado a la imposición del cuidado como un deber. Ser una mujer negra y rural en ladrilleros es tener la obligación de ser fuerte. Ojo con esto, ¿no? Poco a poco estos estudios se han empezado a dar cuenta que también hay una estigmatización de la mujer como alguien mucho más fuerte que los hombres en diversas comunidades. Incluso a ustedes les puede haber tocado esa visión, pero al final la mujer siempre consulta al varón del hogar para poder ser admitida como un igual. Y bueno, ahí es donde empieza la discusión de cómo debemos respetarnos y entendernos como iguales a pesar de los cuerpos. Muy buena. Bien, continuando con este análisis, también tenemos factores que impulsan e inhiben el empoderamiento femenino. Una revisión de la literatura. La revisión de la literatura, creo que ya se los había mencionado en algún momento, pero refiere exclusivamente a un método, a unos pasos que hay que realizar para buscar información en la web, en artículos de investigación, en libros, revistas, cualquier tipo de información que se apegue a nuestras palabras clave y que podamos encontrar todo el tipo de información que hay específicamente para eso que estamos buscando. En este caso, trataron de buscar la parte de la conceptualización del empoderamiento femenino, pero exclusivamente sobre factores que impulsan e inhiben este empoderamiento. Entonces, este artículo, elaborado por Verónica García, Erika Cruz y Carlos Mejía, de la Universidad de Costa Rica, en Costa Rica, y en Reflexiones, que es la revista, en el año 2022, nos dice que el empoderamiento femenino pues, ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Se reconoce que el elemento más estudiado es el acceso y control de los recursos económicos mediante la inserción de la mujer al mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la mujer normalmente se ha visto en un proceso de limitación y de control y de los recursos económicos que ella ejercía, ya sea o para hacer el control de la casa llevando la economía, pero de una forma restrictiva, donde tiene que hacer rendir el dinero o distribuirlo de la mejor manera para que todos coman, para que todos estén bien, para que todos estén sanos, siendo la mujer una gran economista o una gran, más bien, distribuidora de recursos específicos dentro del hogar. Pasa a ser una violencia bastante marcada como violencia económica, una violencia también un tanto simbólica, que aunque no todas las mujeres lo ven de esa manera, puede llegar a ser una violencia en que estén limitadas a algo en específico. Sin embargo, también se puede tomar desde otra perspectiva, donde hablamos de acuerdos de familia o acuerdos de pareja, que ya se vería complejizando un poquito más cómo funcionan en realidad las relaciones personales. Entonces nos habla que abordar este tema de empoderamiento femenino desde exclusivamente de una postura económica es totalmente incorrecto.
puesto que el empoderamiento femenino no solamente aplica o se establece en la economía, sino en una igualdad efectiva en diversos o en todos los ámbitos de la vida. Que bueno, no van a ser iguales, pero sí símiles, en los que pues se pretende tener un acercamiento, otra vez tratar de acercarse a una paridad o una igualdad, ¿no? No una igualdad, una paridad. En este sentido, bueno, porque nunca vamos a ser iguales, solo hago este paréntesis, digo, materialmente imposible ser iguales. Y en este sentido, realizaron una investigación de revisión de trabajos, se revisaron 42 trabajos sobre empoderamiento femenino y en sus resultados obtuvieron que el entorno cercano juega un rol particularmente importante. Los elementos más destacados que inciden con mayor frecuencia en su estudio son la capacidad de ahorro, el control de recursos económicos, el trabajo invisible y la subordinación en negocios familiares, es decir, limitaciones, transgresiones sobre cómo va a utilizar ese dinero en su día a día, en su mundo cotidiano, y cómo de alguna manera, como vimos en el artículo anterior, la mujer se ve intrincada, se ve bloqueada para tener que hacer una o cual cosa para demostrar su carácter de cuidadora, porque ojo, la mujer cuida el recurso, lo sabe disponer de él, mas no lo tiene que ganar, ¿no? Obviamente en la actualidad ganamos, etcétera, hay recursos, hay personas, hay filósofas que mencionan que no existe ya esta desigualdad económica, que no existe desigualdad en diversos aspectos y que es una razón evolutiva. Sin embargo, hay otras cosas que precisamente es el feminismo, es cuestionarse todas estas conceptualizaciones sobre la mujer y tal vez dirigirse a algo diferente que no pensaba la mujer que podría hacer en la vida. Hay otro artículo por acá que tenemos de Miranda Bustamante, María de los Ángeles, Agudelo, María Fernanda, sobre Mujer contra Mujer, una canción de Mecano, no es cierto, sobre misoginia femenina en comentarios en noticias en Facebook. Creo que este es el último artículo que vamos a analizar en este capitulito sobre la mujer y las relaciones de artículos o lo que hablan artículos sobre la mujer. Y es de la revista de comunicación, volumen 20, número 2 del 2022, de la Universidad de Piura y específicamente la Facultad de Comunicación. Este resumen es muy interesante, nos dice que mediante un análisis discursivo, un análisis del discurso cuantitativo, es decir, que hay que contar palabras, hay que contar ideas, hay que hacer oraciones y ver cuántas oraciones se apegan a estos conceptos. Este estudio se propone establecer la presencia de micro y macro, micro en pequeñas situaciones y macro en diversas, agresiones de mujeres contra mujeres en el proceso de construcción social de la noticia. Dentro de los comentarios publicados en las páginas de Facebook de los medios de comunicación más usados en Chile durante 2020, en el contexto posterior a la Revolución Feminista de 2018 y al estallido social en Chile del 2019. También recordemos que Chile se encuentra en una situación de introspección política, ciudadana, social, muy constante debido a su situación económica. Lo mismo pasa en Argentina. Digo, las mejores universidades a las que yo quisiera asistir es a Chile, a la las universidades en Argentina, sobre todo sobre historia intelectual o pedagogía crítica. Y bueno, la investigación aquí concluye que un 26,55% de estos comentarios que hacen de mujeres en noticias relacionadas con el género femenino contienen agresiones dirigidas hacia otras mujeres, lo que confirma la idea de la misoginia femenina como consecuencia del sistema patriarcal. La mayor parte corresponde a agresiones del tipo de otredad, de la otredad, y en segundo lugar a estigmatizaciones. En su mayoría, 33% de estas ofensas apuntaron al área personal de las víctimas, lo que confirma un rechazo al ser mujer y al estatus social femenino. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se dieron cuenta que la mayoría de las mujeres cuando contestan o hacen una correspondencia en Facebook, lo hacen precisamente atacando a situaciones personales o de las construcciones sociales sobre la mujer. O sea, tú tienes que casarte, tú tienes que... no sé, tú tienes que lavar, tú tienes que hacer una buena economía familiar, tienes que ser atenta, o en todo caso, si no eres lo suficientemente bella, si no eres suficientemente participativa, si no te gusta bailar, si no te gusta
comunicar de una u tal manera, o si no te gusta tener ciertas gesticulaciones o actitudes femeninas, pues se desestima como mujer entre las mujeres, porque también entendamos que la idea del feminismo o del patriarcado es cómo nos vemos reflejados a través del ojo masculino, y es a través del ojo masculino que nosotras nos juzgamos. Es decir, que todo lo que exigimos en realidad es lo que los hombres exigen entre sí, y esto con el fin de crear o tratar de crear una igualdad en nuestro pensamiento hacia ellos, ¿no? De sentirnos dignas de estar en un nivel, ya que no lo podemos hacer a través de los golpes o de la violencia. Entonces lo tratamos de hacer a través de seducción, a través de seducción, digamos, intelectual o intelectiva. Y bueno, los últimos resultados nos dicen que el predominio de las microagresiones, que en conjunto suman 73%, se debe a que son más sutiles y socialmente aceptadas, mientras que las macroagresiones instalan un estigma más visible sobre las mujeres. Hay microagresiones, hay ciertas oraciones muy específicas que designan agresiones a las mujeres, y que, bueno, eso los podemos estudiar el otro día, pero son interesantes los artículos que nos presentan, que son evidencias de que sí, hay machismo en las mujeres. El machismo no es algo que esté exclusivamente en los hombres, sino que precisamente es un concepto de construcción social que está presente en toda nuestra sociedad, y lo tenemos mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, ancianas, todos, ¿no? Y es algo que vamos aprendiendo. Sin embargo, este concepto sobre si nos sirve o no para nuestra evolución y aceptarlo como un principio social, pues es algo que se está analizando todavía. Nada más no nos casemos con cada uno de los conceptos. Todo tiene su nombre, pero podemos decidir, y ese es el libre albedrío de la sociedad, y se tiene que estudiar bajo el ojo crítico de la filosofía, es decir, de la ética. Los principios éticos sobre el deber o no deber ser, y sobre qué es ser una persona, una mujer sorora con otra mujer, que, como ya podemos analizar en algún otro video, no significa que tengamos que serlo exclusivamente o que tengamos que ser mujeres sororas todo el tiempo con todas las mujeres, porque también hay mujeres malas, hay mujeres buenas, hay hombres muy malos, la mayoría son hombres malos, la mayoría de las guerras son causadas por hombres, pero que también participan mujeres. La sociedad es una relación compleja de simbolismos y de poder, entonces es muy difícil aplicarlo o especificar. Lo que sí es que existe el machismo, existe la superioridad de poder sobre la mujer, existe sobre la superioridad de las personas blancas sobre las personas con tez más oscuras. Sí existe, sí es una realidad social, pero que no todos estamos con el ojo crítico de verlo, y porque a veces estamos tan sumergidos en nuestra cotidianidad que nos es muy difícil verlo. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado estos artículos. Les recomiendo que revisen este último artículo, que está muy bueno, sobre las frases que se comentan. Y ya, nos vemos en algún otro chismecito intelectual. Compartan, suscríbanse y gracias por escuchar. Bye.